Hace unas semanas, Aldo, estuvimos hablando mucho de docencia a propósito del premio Global Teacher Prize. Estuvimos, de hecho, con el ganador, hicimos un podcast acá con los finalistas y es un tema importante y nos abrió los ojos también la historia de Patricio Vilches, el ganador, y también de los otros profesores que fueron los finalistas de este concurso, porque hay algo importante que tiene que ver con la docencia, que es el bienestar. Y en ese sentido es el entorno en que los docentes se desarrollan, en el entorno en que se encuentran en la comunidad educativa en su conjunto y las buenas prácticas también que deben tener en ese lugar. Bueno, para hablar de esto estamos con Lilia Concha. Ella es directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, y con Javier Azócar, director de la Organización para los Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, porque se va a desarrollar el segundo Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Bienestar Docente. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, muchas gracias. Lilia, primero explícanos qué es el bienestar docente. Yo diría que es parte de la tarea de este congreso, que es ponerle más contundencia y desarrollo a esa comprensión. Porque desde el sentido común el bienestar es que un docente pueda ejercer su profesión en las mejores condiciones, con el mejor agrado, con los incentivos correctos, con la valoración social que merece. Pero eso que parece obvio se está haciendo cada vez más complejo. Y es en parte lo que queremos conversar para poder mirar qué diseños de políticas públicas deben incentivar esas condiciones para garantizar el bienestar para el ejercicio profesional de los profesores, las profesoras y las educadoras de párvulo. Javier, ¿y de quién depende el bienestar docente? Mira, el bienestar docente depende de muchos factores. De la institucionalidad pública, por supuesto, de los propios establecimientos educacionales, las comunidades educativas, que van activando herramientas para poder abordar sus propios problemas en sus espacios de trabajo, pero también, y como representante de un organismo internacional, de la propia cooperación entre estados. El bienestar docente es un problema, es un tema de alta preocupación para el sistema internacional y para la agenda internacional, tanto la agenda de la 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como es un tema muy recurrente en todos los foros que abordan el tema de la educación a nivel internacional. Por lo tanto, creemos desde la OI que es un trabajo colaborativo, y en ese contexto es que nosotros colaboramos con el Ministerio de Educación para poder, como dice Lilia, instalar esta reflexión, este debate en el marco de este congreso. Este congreso se va a desarrollar desde este miércoles, desde mañana martes, si no me equivoco, martes, miércoles y jueves, ¿o no? El congreso se desarrolla miércoles y jueves. Lo que pasa es que ya partimos en la tarde con la recepción de expertos internacionales que llegan, pero el congreso se desarrolla el miércoles y jueves. Ahora, un punto importante en la docencia, tú lo decías, está siendo cada vez más complejo el ambiente. Eso tiene que ver con fenómenos que han ido ocurriendo en el último tiempo, como por ejemplo el efecto de la pandemia o de las redes sociales en la sala de clases, el uso de celulares o las nuevas generaciones, en realidad, cómo están funcionando, cómo dialogan también con, no sé, comillas, las autoridades, sus padres. O sea, hay hartos factores ahí a analizar. ¿Cómo se busca enfocar esto desde el Congreso para poder generar quizás políticas o recomendaciones? Mira, aquí hay una frase de la maestra Gabriela Mistral que sirve mucho y que hace mucho sentido. Ella decía, lo que le pasa al país, le pasa a la escuela. Y yo agregaría que lo que le pasa al mundo le pasa a las escuelas y a las comunidades educativas. Finalmente es en las escuelas donde se va construyendo, nosotros en el CPIP solemos decir, es la antesala del país que queremos construir. O si uno quiere decirlo de manera más poética, el preludio del país donde uno soñaría vivir. Y bueno, es inevitable que la escuela se vea golpeada y permeada por la situación social, los contextos nacionales e internacionales que nos impactan. Y ahí, por cierto, la pandemia fue una variable de alto impacto. Hay efectos en los que, hay que decir, el sistema educativo chileno ha demostrado bastante resiliencia, más capacidad de recuperación que la que esperábamos. Sin embargo, los efectos negativos son fuertes y son evidentes, pero no es solo la pandemia. Yo diría que hay una suerte
se ha debilitado el modo en que construimos los vínculos, el modo en que nos relacionamos. Yo creo que es evidente, basta mirar el mundo. Se han deteriorado los principios en los que se sostiene la construcción democrática. Uno espera que la escuela sea, entre otras tareas, cumpla la función de preparar a la ciudadanía para vivir y convivir en democracia, para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos, para la posibilidad de debatir y pensar juntos salidas a nuestras legítimas controversias y diferencias. Y eso que parecía acuerdos civilizatorios mundiales se han visto deteriorados. Eso impacta en los modos en que también se van conformando las comunidades educativas. Parte del impacto de la pandemia, por cierto, pero también otras situaciones de violencia del mundo, ni hablar de las guerras, en fin. La polarización que socialmente hemos estado viviendo y que yo espero ya comience a moderarse. Impacta también en las maneras en que las escuelas van construyendo sus modos de ser comunidad. Porque hablamos, Javier, de bienestar docente, pero también tenemos que hablar de seguridad docente. En Chile hemos vivido episodios violentísimos en el último tiempo que obviamente atentan no solo contra la seguridad de los alumnos, sino que también fundamentalmente contra los profesores. ¿Es una realidad que estamos viendo acá, que se universaliza, o es un fenómeno que nos debe preocupar internamente en Chile? Bueno, es un fenómeno que nos debe preocupar mucho en Chile y, como dice Lilia, los problemas que ocurren a nivel país también tienen su correlato en las comunidades educativas y propiamente en el aula, pero esto se replica en todos los países, particularmente de la región de Iberoamérica y de América Latina y el Caribe. Sabemos que los problemas que están detrás, que generan inseguridad, conflictos a nivel de los establecimientos educacionales, están ocurriendo en distintos países y es por eso que desde la cooperación internacional también apoyamos a los estados para que puedan generar herramientas, transferir herramientas para que estos problemas puedan ser resueltos en las comunidades educativas. Y en particular en este congreso hemos querido, y en el congreso que hicimos, este es el segundo congreso que realizamos de esta naturaleza, el 2023 y ahora el 2024, hemos querido darle un enfoque positivo. Hablamos de buenas prácticas para el desarrollo profesional docente el año anterior y buenas prácticas para el bienestar docente, porque desde la arista negativa resulta bastante agotador para los sistemas educativos y queremos transferir y reflexionar respecto de buenas experiencias. Claro, obviamente ese es el enfoque y a lo que se quiere llegar. Ahora, por ejemplo, pueden estar escuchándonos miembros de comunidades educativas, profesores, docentes también, desde previo también a lo que va a ser el Congreso, recomendaciones, no sé si recomendaciones necesariamente, pero quizás un mensaje para ellos en el sentido de que se están haciendo cosas, como por ejemplo este Congreso, para evaluar estos temas, para quizás eventualmente llevarlos a prácticas concretas. En ese sentido, dar alguna señal de tranquilidad, porque sabemos que hay muchos docentes que lo han pasado muy mal en el último tiempo. La docencia está siendo, como decíamos recién, muy difícil. Hay temas de salud mental asociados súper importantes. En ese sentido, muchos también pierden un poco incluso la vocación por un tema de priorizarse también como personas. No sé si recomendaciones es la palabra, pero sí se están abordando esos temas para justamente llegar a ellos, ¿o no? Sí. Yo diría que como país lo que hemos aprendido es que apostamos demasiado tiempo y eso ha traído efectos que no son los esperados y no son los deseados tampoco. Apostamos demasiado tiempo que la presión, la rendición de cuentas, la competitividad iba a promover ciclos virtuosos de mejora en la educación. Lo que nos damos cuenta hoy día es que es primordial promover la colaboración y la cooperación, el sentido colectivo del trabajo educativo en las escuelas, el sentido de comunidad que las escuelas tienen. Y en ese sentido la política pública tiene mucho que hacer para resguardar condiciones, garantizar condiciones, por ejemplo, el tiempo no lectivo de los docentes, que es ese tiempo que está contemplado en su contrato para el trabajo técnico en cooperación
con su equipo docente, con sus colegas, y que le permite planificar clases, diseñar, trabajar con la familia y la comunidad a la que la escuela pertenece. Hoy día, además, el ministro Nicolás Cataldo nos ha encargado tener ya, no más allá, a principio del próximo año, el proyecto de ley que crea la trayectoria directiva, es decir, la carrera profesional a equipos directivos de las escuelas. Y ahí, cuando pensamos en el tipo de liderazgos que se necesitan en las escuelas, son esos equipos directivos que comprenden que deben promover condiciones para la cooperación entre los equipos docentes, mientras sigamos creyendo que los profesores y las profesoras ejercen una labor que es individual y solitaria. La complejidad y la envergadura de la tarea es así inabordable. O sea, yo diría que hay muchas cosas probablemente más puntuales que decir, entre otras la valoración social que el país debe colocar en la carrera profesional. Eso debe verse en incentivo de condición laboral y de remuneración que estén a la altura de la importancia social que tiene la función docente, en las condiciones como el tiempo no lectivo, pero yo diría que el concepto de cooperación, de colaboración, de trabajo en equipo, de concebir a la escuela como la construcción de una comunidad, como un lugar para construir vínculos, yo diría que esa es una cuestión esencial si queremos avanzar a ambientes propicios para el ejercicio profesional de los profesores y propicios para el aprendizaje de los estudiantes, que es lo que más nos importa. Uh-huh. Hace unos días, Javier, estuvimos en la estación Mapocho, donde se reunió parte importante, representante de la sociedad para discutir el Chile que viene. Estaba el presidente y desde la barra, desde la gente que estaba abajo, había un par de profesores, de profesoras. Eran mujeres que estaban más contentas que no sé qué con el pago de la deuda histórica, de alguna manera. Fue claro, algo que mencionó que se venía pronto, que iban a trabajarlo ya. No, y además gritaban y todo el cuento. Claro. Es decir, había digo el presidente. que es parte importante. Te lo pregunto porque se discutió el presupuesto, se debatió largamente el presupuesto de educación de manera muy polémica por lo demás, y hay una serie de necesidades a nivel docente en nuestro país que tienen que ir siendo satisfechas, no solo en términos de económicos, sino que además de programa, de dependencia y un montón de cosas más. ¿Cómo estamos en ese nivel en Chile hoy? Mira, estamos bastante bien comparativamente con otros países de la región. Por ejemplo, en términos de gasto público, estamos cercanos al promedio de los países de la OCDE, lo que, bueno, podemos suponer no ocurre en países de más baja renta. Y en ese sentido, Chile tradicionalmente, a lo menos en las últimas décadas, ha sido un modelo para los países de la región. Y en particular, en varios ámbitos educativos, como por ejemplo la formación docente. De hecho, tuvimos organizado por la OEI un encuentro de centros de formación docente similares al CPIP que se hizo en República Dominicana, donde asistió Lilia, y fue muy alabada su presentación por todo lo que se está haciendo en la materia. También, por supuesto, avanzar en reparar aquellas deudas que tiene el sistema educativo, como la deuda histórica. Para nosotros, como desde el sistema internacional, por supuesto que nos alegramos de esa noticia, porque por supuesto los problemas, los desafíos que existen hoy en el sistema educativo y en particular en la realidad docente no solo aplican para aquellos que están en ejercicio, sino también para aquellos que han dado su vida con mucha vocación a la función docente, y tiene que ver, por supuesto, con lo que decía Lilia, de poder avanzar en la valoración de la profesión docente. Así que nosotros, justamente a partir de iniciativas como esta, tratamos de seguir robusteciendo al sector educativo en Chile y poder transferir esta buena experiencia y esta robustez institucional a otros países de la región. Y eso es bastante importante verlo, claro, desde acá, por así decirlo, y darlo a conocer o ver cómo puede funcionar también fuera de nuestras fronteras. Pero hay otra arista importante que tiene que ver con quienes entran a estudiar pedagogía, quienes quieren ser docentes. Tenemos becas, sabemos, la beca vocación de profesor, y ahí no sé si ustedes tendrán quizás las cifras, pero se ha visto una disminución. Sabemos que es una vocación muy bonita, pero que tiene esta realidad que está siendo tan compleja que hace que muchos quizás ya no opten por otras carreras, considerando también miles de otros factores. Pero
¿Cómo ven también esa parte del tema de las escuelas de pedagogía, el ingreso de estudiantes, el perfil también que tienen los estudiantes ingresando en estos momentos a pedagogía? A ver, sí. Nosotros como país tenemos avances bastante importantes en lo que refiere al desarrollo profesional, como decía Javier. Nosotros tenemos la Ley 20.903 promulgada en el 2016, lleva más de 6 años de implementación, una carrera profesional que es meritocrática, que significó en promedio una mejora de un 30% de los salarios de los docentes y que combina evaluación, desempeño con reconocimiento de la experiencia y oferta formativa pertinente a lo que profesores y profesoras necesitan. Sin embargo, esa es una carrera que todavía está en un periodo de instalación y consolidación de las piezas que la conforman, para que entre ellas hagan sinergia y realmente se conforme un sistema. Entonces, nosotros tuvimos una evaluación internacional realizada por el PNUD el año pasado a la implementación de la carrera. Después de 6 años se había acordado, justamente por la conciencia de que sistemas complejos como este deben ser monitoreados, se había definido que a los 6 años de implementación íbamos a tener una evaluación internacional para justamente ir haciendo mejoras. Uh-huh. Y ahí lo que vemos es que, si bien la carrera implica un avance muy sustantivo en condiciones para profesores y profesoras, el tema de bienestar era un tema que debía resguardarse mejor. Que la meritocracia o la evaluación de desempeño docente no puede ni debe asociarse a la presión o simplemente a la rendición de cuentas en base a resultados de pruebas estandarizadas. Que debíamos ver el desempeño en toda la complejidad que ese proceso tiene. Y que, por lo tanto, cuando estamos pensando en un adulto significativo, como el profesor, la profesora, las educadoras de párvulo, que deben hacerse cargo de la educación y también de la contención emocional uh-huh. de nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos, porque hay que decir que en Chile la garantía del derecho a la educación es a lo largo de toda la vida. Cuando estamos pensando en ese adulto significativo, él también necesita sentir que el Estado, que le exige cumplir ese rol, le acompaña, le apoya, le reconoce. Entonces, yo diría que lo que le ha faltado a nuestra carrera hasta ahora, valorando, por cierto, la mejora remuneracional, en fin, es justamente desarrollar mucho más conocimiento en torno a los incentivos que la política pública debe colocar para que los profesores y profesoras se sientan suficientemente cuidados, apoyados y acompañados en la tarea fundamental y compleja que abordan en las escuelas. Entonces, yo diría que eso provocó cómo se observa, cómo se habita el ejercicio pedagógico hoy día. Uh-huh. Cómo es la experiencia vital de un profesor o una profesora cuando trabaja en una escuela hoy. Uh-huh. Y lo que observan los jóvenes es que el modo en que se habita ese ejercicio profesional puede ser hostil, demasiado hostil. Claro. Entonces, eso, en vez de provocar un incentivo a ingresar a la profesión, puede provocar un desincentivo, a pesar de las mejoras salariales, por ejemplo. O de las condiciones también en las mismas escuelas, eso claro. También es un punto. Que la escuela no encuentre o el colegio, da lo mismo, exacto. El liceo no cuente con los implementos básicos, que en invierno, no sé, hay muchas salas, sabemos que no tienen calefacción, que hay ventanas rotas, o sea, hay una realidad gigante y muy distinta y muy variada en la educación, donde los niños y los jóvenes se ven perjudicados, pero también los docentes. Sí, por cierto, las condiciones habilitantes como la infraestructura. Claro. Y por cierto, todas las garantías que un profesional requiere para desarrollar bien su trabajo son cuestiones básicas que el Estado debe garantizar y que durante varios años estuvieron abandonadas. Por cierto, la pandemia afectó negativamente eso. Uh-huh. Y hemos hecho un esfuerzo máximo por la recuperación de esas condiciones. A veces la velocidad de los tiempos políticos no responden al sentido de urgencia que muchas problemáticas tienen, y a pesar de todo el esfuerzo nos falta todavía por hacer. Tenemos conciencia de eso, y por lo mismo congregarnos a pensar juntos qué tipo de políticas públicas hay que incentivar, dónde poner los incentivos, dónde invertir en los mayores esfuerzos, era una cuestión que creíamos había que pensar junto con profesores y profesoras. Esta es la gracia de este congreso. Vienen expertos
expertos internacionales de mucha relevancia en la producción de conocimiento en estos ámbitos, pero los protagonistas principales son profesores y profesoras de las escuelas a lo largo de todo el país. Vienen por lo menos 300 docentes de escuelas del plan de bienestar docente que hemos desarrollado desde el CPIP, desde el Ministerio, 300 docentes de todas las regiones, más los que se van a inscribir en el sistema abierto, porque son ellos, con los profesores y profesoras de las escuelas con las que tenemos que pensar juntos esto. Aquellos que están viviendo la problemática, que conocen la realidad y la complejidad de la situación y que por lo tanto nos van a ayudar a diseñar políticas mucho más pertinentes. Las políticas públicas diseñadas desde los escritorios y encerrados en oficinas no resultan. Claro. Entonces, parte del propósito del Congreso es ese: expertos internacionales, conocimiento académico y técnico a disposición de una reflexión realizada con las comunidades, con los profesores y profesoras de las escuelas verdaderas. Ese es el objetivo. Uh-huh. Pucha, es hora de recreo en la mayor parte de los establecimientos del país. Los profesores están reunidos en la sala tomando tecito y escuchando el programa. ¿Cómo hacen para sumarse, para saber de qué se trata, para entender de qué se trata el Congreso? Sí, mira, bueno, como decía Lilia, tenemos hoy día una asistencia de 400 profesores y profesoras, 300 de distintas regiones. De todas maneras, extendemos la invitación. Estamos enviando una invitación, digamos, personalizada que vamos a circular con un link de inscripción para que todas aquellas personas que estén interesadas, no solo profesores y profesoras, también parte del equipo directivo, asistentes de la educación, los profesionales de la educación que componen la comunidad educativa puedan también participar. Vamos a tener el CPIP, queda bastante alejado del centro de Santiago, está en Lo Barnechea. Por lo tanto, para poder garantizar la asistencia, tenemos buses de acercamiento, que a través de esta invitación está esa información detallada. Pero además vamos a transmitir todos los seminarios y paneles a través de streaming, que va a estar en la página del CPIP del Mineduc, para todos quienes quieran participar también de manera remota. Perfecto. Ahí está entonces la invitación. Reiteramos este Congreso Internacional, el segundo Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Bienestar Docente. Y estamos agradecemos también a Lilia Concha, directora del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, y a Javier Azócar, director de la Organización para los Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que sea un éxito el Congreso. Muchas gracias a ustedes, porque generar un espacio, darle un espacio a la educación y en particular a la labor docente se agradece y es una cuestión de máxima relevancia, así es que muchas gracias. Gracias a ustedes. CPIP.cl es la página para acceder y muy fácilmente. Exactamente, y se puede ir presencialmente, pero también por el streaming que va a ser transmitido, así es que por las dos vías todos podrían acceder a los talleres y a las ponencias. Vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy.